Este curso está dirigido principalmente para personas que estén desarrollando actividades relacionadas con las artes escénicas, como la danza, la música, el teatro, y para quienes tengan o no conocimientos en audiovisual. Este curso va a constar de 5 capítulos de aproximadamente 15 minutos de duración cada uno, donde se va a desarrollar el programa que está en la descripción de este video. Y 2 instancias en vivo, a donde vamos a tener una especie de diálogo, digamos, para que ustedes planteen sus dudas y tratemos de resolverlas entre todos. Hola, mi nombre es Daniel Isuardi y en este capítulo vamos a hablar sobre el desarrollo audiovisual. Cuando comenzamos a preparar un trabajo audiovisual, lo primero que tendríamos que definir es tener en claro con qué artes escénicas vamos a trabajar. Puede ser danza, música, teatro o a lo mejor la fusión de 2 de estas. Una vez que tenemos claro eso, hay 3 preguntas que son como las preguntas básicas que se realizan durante el desarrollo de un trabajo. ¿Qué queremos contar? ¿Por qué lo queremos contar? ¿Y cómo lo vamos a contar? ¿Qué queremos contar? Vendría a ser el tema principal del audiovisual. En el caso del ejemplo que vamos a trabajar es un video danza y el tema principal que elegimos en este trabajo es el otoño y la cuarentena. ¿Por qué? Bueno, el por qué surge a partir de mi mujer. Ella tenía la necesidad de hacer un trabajo audiovisual que le habían solicitado desde la Universidad Provincial. Entonces venía ya de antemano con algunas premisas, así que el por qué contarlo surge directamente desde ahí, pero también nos surgió a nosotros la necesidad, digamos, de poder contar algo de todo lo que nos ocurre durante esta cuarentena y este encierro. Entonces a partir de eso empezamos a trabajar con imágenes que tengan que ver con el otoño, con el viento del otoño, las hojas volando, el movimiento del cuerpo al despertarse, atravesar los distintos lugares de la casa, lugares que están encerrados, cuando se abre, cómo entra la luz, el aire que entra a la casa. Bueno, toda esta situación y el deseo por salir al exterior. Una vez que respondimos estas 2 preguntas, entonces nos queda el cómo. ¿Cómo vamos a contar esto? Esta es la parte más linda, la parte más creativa, a donde uno puede explayarse. Acá no hay que limitarse con nada. Este es el momento, digamos, a donde uno desarrolla toda la creatividad y le pone en juego ahí sobre la mesa. Y después más adelante vienen las limitaciones tecnológicas o de presupuestos. Así que en primera instancia lo mejor siempre es pensarlo todo lo más grande que podamos y después de último nos vamos achicando. Entonces, ¿cómo lo vamos a contar? Lo primero que se hace es trazar una meta, digamos, entonces el final sería el punto desde donde vamos a partir porque tenemos que saber a quién va dirigido este audiovisual. En este caso era específicamente para una materia de la carrera del profesorado de danza, entonces va como dirigida a un público muy específico, ¿sí? Un público que está acostumbrado a trabajar con danza, que ve a lo mejor videos de danza o audiovisuales que tengan que ver con musicales, digamos, que tengan que ver con la danza. Entonces, digamos que es un público muy acotado. Después, una vez que tenemos en claro eso, lo que sigue, por ejemplo, podríamos arrancar por los personajes, que en este caso son 2 personajes, un personaje principal que es mi mujer y otro secundario que era nuestro hijo. Y cuando hablamos de los personajes tenemos que hablar de las características de los personajes, entonces cómo van a estar vestidos, cómo van a estar peinados, cómo se van a mover, cómo van a hablar, si hablan en el audiovisual. Bueno, todas las características que hacen a nuestro personaje, ¿sí? Hay que desarrollarlos de cero. Cuanto mejor construyamos a los personajes, van a ser como más naturales dentro de lo que se busca, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nosotros teníamos la idea, digamos, de trabajar con la cotidianidad y de este encierro, de la cuarentena. Entonces también el tema del vestuario era como prácticamente
vestirnos como estábamos encerrados todos estos días, viviendo así encerrados. Entonces, tratar de transmitir eso, ¿no? De no buscar así a lo mejor un súper vestuario para hacer el audiovisual, porque en este caso apuntábamos a eso, de transmitir lo diario y cómo era despertarse un día en cuarentena, digamos. Las locaciones, se le dice a los lugares a donde van a desarrollarse las escenas, y en este caso estaba solamente circunscrito a lo que es la casa, porque como estábamos encerrados, entonces era todo en la casa. Incluso las escenas exteriores se filmaban desde adentro de la casa, ¿sí? Hay unas escenas donde se ven la vereda y las hojas del otoño, bueno, todo eso está filmado también desde adentro. Entonces la locación en este caso sería solamente la casa. También en las locaciones hay que tener muy en cuenta todo lo que tenga que ver con el decorado, digamos que ya recién lo que les decía, lo que se ve en la cámara. A lo mejor uno no está acostumbrado a fijarse todos los detalles que hay, pero el espectador sí, el espectador tiene el ojo muy afinado. Vivimos en un mundo bombardeado de imágenes, entonces estamos como muy acostumbrados a ver detalles de muchas cosas, y el espectador no es que va a mirar solamente al personaje, sino que va a estar mirando todo lo que hay en el entorno. Entonces es bueno tener en cuenta qué se ve en la imagen y preparar ese decorado. Si hay algo que al personaje no le ayuda, digamos, y no construye más sobre ese personaje, es mejor sacarlo. ¿Sí? Si yo tengo a lo mejor acá atrás, por decir, una pieza de un motor de un auto, eso no va a decir nada de mí como audiovisual o cine o fotógrafo, ¿sí? No construye más sobre mí. Entonces lo mejor sería sacar eso, por ejemplo, ¿sí? En cuanto a la imagen, hay que tener muy en cuenta de pensar todo este desarrollo en base a cómo se va a ver, digamos, a la imagen. Entonces ir pensando ya, ir planteando manejos de luz, como por ejemplo en este caso que yo les contaba que desde una de las primeras cosas que se nos ocurrieron pensando en el otoño y en esto de la cuarentena era cómo entraba la luz a la casa, y esto de la casa cerrada y que se abre, y cómo mostrar esa luz, ¿sí? Entonces acá por ejemplo la imagen y la luz juega un papel muy importante, ¿sí? También hay que ir pensando no solamente la imagen, sino también toda la parte del audio. Si vamos a trabajar con un video danza, por ejemplo, y la persona va a estar bailando, ¿va a tener o no va a tener una música de referencia? ¿O la misma música esa es la que va a quedar registrada en el video? O sea que vamos a hacer sonido directo. Todas estas cuestiones hay que ir pensándolas de antemano mientras vamos haciendo el desarrollo, ¿sí? Si va a haber voces, o si va a haber una voz en off, o si va a estar un diálogo entre los personajes. Todas estas cuestiones hay que plantearlas de antemano y poder tenerlas en cuenta. Y por último, y no menos importante, viene la parte de lo que serían los ritmos y el montaje de todo esto que vamos a ir desarrollando. Los ritmos vendrían a ser la cadencia, digamos, la velocidad que va a tener este audiovisual, no solamente en general, sino también dentro de cada escena, ¿sí? Podemos trabajar, por ejemplo, a lo mejor con una sola toma larga, a donde se empieza a filmar hasta que corta y termina la performance de baile, o una persona que está interpretando un instrumento. Entonces empezamos a grabar la cámara fija y hasta que no termine de tocar no cortamos, ¿sí? Eso sería una toma, un plano secuencia que se le llama, digamos, donde se filma todo desde el principio hasta el fin. O podemos a lo mejor ir filmando partes para después editarlas y juntarlas. Siempre es importante hacer algunas tomas de más por si alguna falla o algún error, o vemos después que podemos corregirlo o montarlas. Entonces siempre conviene filmar un poquito más, digamos, de lo necesario. También esta parte de edición la vamos a ampliar en otros capítulos más adelante. Pero lo importante es tener en cuenta de cómo se va a desarrollar, digamos, toda esta idea dentro del audiovisual, ¿sí? Si va a ser un audiovisual donde va a tener ritmos muy rápidos, a lo mejor donde las secuencias duran, las tomas son muy cortitas y se va a ir fraccionando después en la edición y los personajes se mueven rápidamente dentro de la toma, o a lo mejor son personajes que transitan muy lentamente, y eso da al audiovisual toda
una velocidad y un ritmo mucho más bajo, ¿sí? Sí, entonces las tomas van a durar más tiempo. Bueno, todas estas cuestiones es como que hay que tenerlas muy en cuenta. El uso de la cámara lenta, por ejemplo, si vamos a utilizar cámara lenta, entonces hay que también tener en cuenta eso como lo vamos a, o cómo va a quedar después en el momento del montaje, ¿sí? De la edición. Una vez que tenemos desarrollado todo este trabajo, podemos empezar a construir lo que se llama una escaleta, que es como un primer esqueleto de nuestra idea, ¿sí? Para esto se agarran las acciones principales, digamos, del audiovisual y se van determinando por orden, cosa que después podamos a lo mejor intercalarlos o modificarle el orden o a lo mejor eliminar alguna de estas acciones. Sirve mucho porque crea como una línea de tiempo, digamos, donde nosotros nos vamos haciendo una idea de cómo se van a ir desarrollando esta historia, cómo se va a ir llevando a cabo y cómo van a ir actuando nuestros personajes a lo largo de esta historia y si a lo mejor funciona o no, porque a lo mejor debemos cambiar de orden algunas secuencias o algunas tomas para que esto tenga mejor sentido, ¿sí? Como para darles un ejemplo sobre el trabajo que estuvimos trabajando nosotros del otoño, imágenes de otoño sería el primer paso de la escaleta. Segundo paso, la casa cerrada. Tercer paso, el cuerpo empieza a moverse y la luz del sol empieza a filtrarse por las ventanas. El cuarto paso, el cuerpo se empieza a despabilar y se empieza a estirar. El quinto paso, se abren las ventanas de la casa y empieza a ingresar la luz. El sexto, el cuerpo danzando juega con las luces y sombras y aparece el personaje secundario. El paso que sigue, transitar la casa por los distintos espacios y al final el cuerpo danzando, busca la forma de salir hacia el exterior hasta que llega a una puerta, la abre y sale, ¿sí? Entonces esos serían, digamos, como los pasos para ese audiovisual. Esto es, como les decía antes, ayuda mucho a poder ordenar en la cabeza todas las ideas que uno tiene y a visualizarlo mucho más claro. Una vez que tenemos eso, podemos ahí empezar a lo mejor a escribir un guión un poco más fino, a donde ya se vayan detallando todas las actividades que van a pasar en cada toma, digamos, todos los movimientos que va a realizar el personaje, cómo se va a ver, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en el caso de que digo, bueno, va a abrir la puerta, ¿no? Al final, bueno, ¿cómo va a abrir la puerta? ¿Se va a ver la mano que abre la manija tiene, la puerta está con la cerradura puesta o no? Y incluso en el mismo guión podemos ir ya dando como algunas sensaciones visuales y sonoras de cómo va a ser esto, ¿sí? Podemos incluir, por ejemplo, la mano toma la manija del picaporte de la puerta y abre, ¿sí? Entonces en ese caso yo estoy como diciendo visualmente que se vea esa manija y esa mano, ¿sí? Que abre. Bueno, entonces si eso está escrito en el guión, yo ya sé que después va a tener